quedando ahí un par de minutos para definir cómo nos vamos a ir para la conferencia expositores. Es un gozo para nosotros poder estar allá como iglesia. Vamos, el grupo que vamos a ver si nos vamos en, no sé, en 2 carros, de manera que podamos ir juntos. Llegamos allá a las 7:30 de la mañana. Día viernes se pone pesado el tráfico, hay que estar allá a las 7:45, 8, porque hay que registrarse. Hay que, después de registrarnos, pues nos dan pues nos dan desayuno. Ya después del desayuno, no sé qué horas exactamente la primera sesión, así que estamos contentos por eso. Yo les agradezco a ustedes, a cada uno de ustedes que van a ir, que atendieron a la invitación. Así es de que nos vamos a quedar después de eso. La oración que todos necesitamos. Ser llenos de toda la plenitud de Dios. Esa fue la oración, eso es lo que Pablo está reflejando en el capítulo 19 de la sección que nosotros tenemos. Yo les invito a que se pongan de pie conmigo, por favor, para darle lectura a esta porción. Capítulo 3, versículos del 14 al 21. Capítulo 3, versículos del 14 al 21. Dice así el Señor en su palabra a través de Pablo. ¿Lo tenemos? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y fundados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede, sobrepasa todo conocimiento, y ahí está el eje central de mi predicación, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Por esta causa. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Padre bendito, una vez más nosotros venimos a ti y hemos cantado ese último canto que dice que ante el trono celestial tú intercedes por nosotros. Y acudimos a ti, Señor, con gozo. Acudimos, Señor, a ti con confianza de que tú eres nuestro Redentor, de que tú eres nuestro protector, de que tú eres nuestro ayudador, de que tú eres nuestro proveedor. Y con esa confianza, Señor, nos acercamos a ti, pidiéndote, Señor, la asistencia de tu Santo Espíritu, de ese poder que actúa en nosotros, para ser fortalecidos en el hombre interior, para poder comprender todos estos misterios, todas estas bendiciones de las cuales nosotros gozamos en Cristo.
Sé con nosotros, Señor, en esta tarde, que tu nombre sea exaltado y que a pesar, Señor, de nuestra humana debilidad, Señor, podamos venir a ti con gozo, con alegría, delante de tu presencia. Oramos en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Salvador. Amén. Una persona pensaría que después, o cualquiera de nosotros podría pensar después de que el apóstol Pablo dice, por esta causa, podríamos pensar que vendría a continuación la secuencia, o sea, por esta causa, y ya va a empezar a hablar, ¿por qué causa? Pero en el caso de lo que nosotros acabamos de leer, la explicación, la consecuencia, es decir, lo que el apóstol Pablo va a decir después de esto, pero ¿cuál es la causa? Bueno, la causa es todo lo que ha abarcado, todo lo que ha dicho en los capítulos 1, en el capítulo 2, en la introducción del capítulo 3 que ya nosotros hemos visto. Esa es la causa. Sin embargo, cuando se introduce en el capítulo 3 al terminar el versículo 1, no dice qué es lo que va a hacer a continuación, sino que él quiere asegurarse a través de lo que nosotros ya vimos, él quiere asegurarse que los hermanos de Éfeso, su audiencia, a quienes él está escribiendo, hayan comprendido lo que hasta el momento les ha dicho. Y creo que esa es una afirmación correcta también para nosotros en el día de hoy, porque lo que Pablo escribió para esta audiencia ha sido escrito también para nosotros. Es ahí donde nosotros desprendemos las doctrinas que hasta el momento hemos visto en el capítulo 1, en el capítulo 2. Hemos visto en el capítulo 1 que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y que nos ha aceptado en el amado y que tenemos tesoros en el cielo. Todos esos privilegios para ellos fueron una realidad y son una realidad para nosotros también. Por ese motivo es que la última vez dijimos que el versículo 1 parece conectarse con el versículo 13 de una manera directa, y que entre ese espacio, entre esos 12 versículos que quedan ahí, él ha presentado aspectos importantes de todos los tesoros, de todos los privilegios que usted y yo tenemos en Cristo. Y es que la intención del apóstol Pablo es asegurarse de que aquellos que han recibido su carta estén firmes en el Señor, que estén firmes en su palabra, que estén firmes en la sana doctrina. El versículo 13 es una advertencia de eso, y él les ha dicho en el 3:13, por lo cual yo les pido, hermanos, que no desmayen a causa de mis tribulaciones, no se vean tentados a dudar del poder de Dios por mis cadenas. No lo hagan. Estén arraigados y cimentados en amor. Ya que iban a aparecer falsos maestros, lobos rapaces, y la iglesia ha sido expuesta a falsos maestros, a lobos rapaces, fue una realidad en ese momento y es una realidad en el día de ahora. Con enseñanzas que se apartarían de lo verdadero, o en el otro escenario posible, que ellos mismos se vieran tentados a apartarse y volver atrás, dejar atrás la profesión que ellos habían hecho. Y aquí vemos que Pablo, para él es necesario repetírselos a través de ese paréntesis de los versículos del 2 al 12. En el versículo 1 les ha dicho, por esta causa yo prisionero de Jesús por vosotros los gentiles. En el versículo 14, lo cual nosotros acabamos de leer, él les acaba de decir,
Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la causa? Segunda vez que se hace la pregunta. ¿Cuál es la causa? El misterio que le ha sido revelado a él y a los demás apóstoles y profetas. Ese misterio que había sido mostrado poco a poco a lo largo de las Escrituras, a lo largo de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y que ahora el apóstol enseñaba a los gentiles. Es ese misterio que no era más que una demostración de la gloria de Dios, aquella que permitía a Pablo sufrir gozosamente, con tal de que ese misterio sea revelado y que fuera enseñado en todo el mundo. Y ese misterio es el que dice en el versículo 6, capítulo 3, versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y participantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahí está el misterio. Y eso es maravilloso. Eso es sorprendente, cómo es que Dios de dos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia que había entre judíos y gentiles. Ya hablamos bastante acerca de eso, que decirle gentil a alguien no era nada más decirle hola gentil, ¿qué tal? No, eso era una señal o una muestra de desprecio para ellos. Había una división. Había un orgullo en el pueblo judío que permitía que el pueblo gentil fuera visto de menos. Así que ese misterio ha sido revelado. Y ese misterio que fue revelado, la obra de Cristo en la cruz, no solamente fue hecha para los judíos, sino también para usted y para mí. Es por eso que nosotros estamos acá. Y este misterio revelado es lo que motiva al apóstol Pablo a doblar sus rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, y ora con un fin, con un propósito claro, con algo en mente, y es que la iglesia sea toda llena de la plenitud de Dios. Versículo 19, y es ahí donde yo les mencioné hace un momento que ese es prácticamente el eje central, la columna vertebral de mi predicación en esta tarde. Qué propósito tan grande. Y es que si queremos, hermanos y hermanas, una iglesia que obre con poder en la tierra, debe de ser una en la que Dios actúe a través de ella. Y el apóstol Pablo se encarga de mostrarnos de qué manera podemos llegar a cumplir ese objetivo que él tiene en mente. Versículos 14 y 15 nos dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ya hemos visto entonces la causa, el misterio revelado, el evangelio, esa es la causa. Ahora es necesario que vayamos a la fuente. ¿Cuál es la fuente que el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, identifica en el versículo 14? La fuente es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vimos la causa, ahora veamos cuál es la fuente, a quien usted y yo debemos acudir, a quien aquel que está perdido en sus delitos y pecados tiene que acudir. ¿Será a alguien, algún mito? ¿Será alguna tradición? ¿Será alguna estatua? ¿Será algo que no sea el Dios y Padre? Claramente nosotros entendemos que hemos de ir ante el Padre Celestial, delante de quien debemos doblar nuestras rodillas. El apóstol
ha dicho en el versículo 1, capítulo 3, versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Nerón, ¿verdad que no? Prisionero de el César, tampoco ha dicho eso, él ha dicho prisionero de Jesucristo. Él se inclinaba únicamente ante su Señor. En otras ocasiones en su defensa, él ha dicho que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A él lo han querido callar, a él lo han latigado, a él lo han castigado, lo han apedreado. Han querido silenciar su mensaje. Sin embargo, él dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nunca dijo que era esclavo de César, nunca dijo que era esclavo de Nerón y que no iba a sucumbir ante ellos. No es una posición tampoco cuando él dice que él dobla sus rodillas delante del Padre, y en esto quiero yo meditar un momento. ¿Cuál es la manera en la que nosotros hemos de venir en oración al Señor? Muchos han dicho, y creo estar de acuerdo en eso, que no importa la posición, aunque la posición de doblar nuestras rodillas, eso significa, representa un acto de reverencia, tampoco es un hecho de que hay que hacerlo así todo el tiempo. En otras ocasiones, cuando la Biblia nos manda a orar, Él dice que levantemos nuestras manos santas sin ira ni contienda. De manera que no es una posición requerida para orar, pero sí es requerido ir al Señor en oración. Dios no solo nos ha hecho parte del cuerpo o de un templo, sino que también de una familia. Y Él es el Padre de todos los santos, tanto aquellos que ya están en el cielo, es cuando menciona a los que están en los cielos y los que están en la tierra, de aquellos que ya están en el cielo, como de aquellos que estamos en la tierra, todos hechos partícipes por medio de la obra de Cristo. Y nosotros somos partícipes en esta familia, ya no somos lejanos, ya no somos extranjeros, ya no somos peregrinos, ya somos miembros de la familia, no somos ajenos a Dios, sino que Él mismo nos ha tomado por hijos. Y Pablo, viendo esto, ora por los gentiles de Éfeso. Él sabe que puede acercarse al trono de la gracia para pedir por ellos que antes eran extranjeros, pero que ahora son partícipes del pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Esta es la base de lo que el apóstol Pablo quiere de la iglesia. Si ellos no fueran hijos legítimos del Dios y Padre, la oración que Él está elevando no tendría ningún sentido, porque solo un hijo de Dios puede recibir esas bendiciones que el apóstol Pablo está pidiendo por la iglesia. ¿Y qué es lo que pide el apóstol entonces? ¿Qué es lo que necesita la iglesia para alcanzar ese propósito sublime al que Pablo aspira a que la iglesia de Éfeso llegue? ¿Cuál es ese propósito? El apóstol Pablo pide dos cosas en esta sección y nosotros la vamos a ver. No tendría sentido alcanzar la plenitud de Dios sin antes ser hijos de Dios. Debemos tener en cuenta que el apóstol Pablo no ora por inconversos. El apóstol Pablo no ora por aquellos que son extranjeros aún, sino por hermanos en Cristo, por personas que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que fuesen santos y sin mancha delante de Él. Capítulo 1, versículo 4, por personas que ya se han arrepentido, que ya han creído y que han demostrado su fe y su amor para Dios y para con los santos. Y estas dos cosas a las que yo me refiero, que el apóstol Pablo pide, la vemos en el versículo 16.
La primera es el fortalecimiento del hombre interior. Versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, por esa causa, por esas riquezas de su gloria, Él pide el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Vaya petición. No vemos una petición que tenga que ver con algo perecedero, con algo temporal, sino el ser fortalecidos en el hombre interior por Dios mismo, por su espíritu. Pablo le pide a Dios que fortalezca a los hermanos en el hombre interior. El apóstol diferencia al hombre interior con el hombre exterior. Y es precisamente porque los cambios que ocurren en los hijos de Dios no parten por las apariencias. No parten por las apariencias. Él está orando el ser fortalecidos por el hombre interior. No parten por las apariencias, sino parten de lo más íntimo de su ser. Primero, debe de haber un cambio en nuestras convicciones erradas que ciertamente han estado ahí. Nuestras ideas preconcebidas de lo que es Dios y su evangelio. Todo eso es cambiado. Primero debe de cambiar nuestras convicciones, nuestras ideas, nuestros pensamientos pecaminosos para que nuestro hombre exterior pueda manifestarse con uno que de verdad refleje la gloria de Dios. Con un real, con un genuino, como un verdadero hijo de Dios. Pero el apóstol no ora para que los hermanos de Éfeso se conviertan, sino para que esos cambios que Dios ha empezado a través de su Espíritu sean corroborados, sean fortalecidos, sean confirmados con poder. Esa es la oración del apóstol Pablo, que sean fortalecidos en el hombre interior. Y esto a nosotros entonces tiene que llevarnos a pensar de que a veces nosotros cometemos ciertos errores. Es por eso que a veces se comete el error de juzgar al nuevo creyente por la manera de conducirse en su nueva familia. Se comete el error a veces de condenarlo o de juzgarlo por su manera de vestir. El recién convertido aún no ha entendido de cómo ha de acercarse a la iglesia local en los cultos de adoración. Él aún no ha entendido, él apenas está descubriendo todas estas cosas y nosotros a veces juzgamos esas condiciones. Lo cierto es que a medida que el Señor va obrando a través del Espíritu, que va fortaleciendo a este hombre interior a través de su Espíritu, su exterior entonces va luciendo diferente. O sea, primero tiene que haber un cambio interior y el exterior va a ir luciendo diferente. Y no estamos hablando únicamente de su aspecto físico, sino de esos cambios externos que han de identificarlo como un nuevo creyente, como un nacido de nuevo, como un miembro de la iglesia visible de Dios sobre la tierra y luego se convierte en un miembro de una iglesia local. Entonces es ahí donde va a comenzar el proceso de la santificación progresiva y es donde la gente después va a empezar a decir las siguientes afirmaciones con respecto a este nuevo hombre que está siendo fortalecido. Y la gente va a empezar entonces a decir estas cosas. Mira, él o ellas son diferentes. Su trato hacia los demás ya no es el mismo que el de antes. Ya controla sus acciones, sus reacciones, sus comentarios son distintos. Eso es el ser fortalecido en el hombre interior. Esa es la primera causa por la que el apóstol
intercede, el ser fortalecidos, el ser formados en el hombre interior por su Espíritu. Luego llegamos a la segunda petición que el apóstol hace, y es en el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Para que Cristo habite. Y ahí está la segunda oración. Por esta causa yo, Pablo, doblo mis rodillas para que esta iglesia sea fortalecida. La segunda petición, por esta causa doblo mis rodillas para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Primero debemos considerar que la carta que Pablo escribió era para cristianos residentes en Éfeso. No los está evangelizando, no está afirmando el evangelio en ellos. Entonces, ¿qué le está pidiendo a Dios por ellos? Que Cristo no sea un simple alojado en el corazón del cristiano, que no simplemente sean 2 horas o 1 hora y media el día domingo en el culto de adoración. Él está pidiendo una obra completa en ellos, que Cristo habite en ellos. Que Cristo habite en ellos. Y eso tiene muchísimas implicaciones. De alguna manera, Él está orando para que Cristo habite en ellos, que el que Cristo habite en ellos le lleve a buscar a Dios, no solamente la adoración en comunidad corporativa, sino incluso también en oración, que no solamente se convierta en 2 horas el día domingo, que la oración tampoco no solo se convierta a veces a la hora de orar, si es que ora por sus alimentos, sino que Cristo y su evangelio no solamente sea un buen concepto, sino que Cristo mismo habite en él en todo tiempo. Que Él tome el control de ese corazón y por ende de su vida entera. Si creemos en Cristo, la fe que nos ha sido dada por Dios es aquello que nos permite darle el control de nuestras vidas. Hermanos, las implicaciones del Evangelio son grandes, sus demandas son grandes. Si hemos sido hechos partes del cuerpo de Cristo, si nuestra naturaleza ha sido transformada, si ahora hemos dejado de ser extranjeros y peregrinos y ahora somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de la fe para ser parte del pueblo de Dios, entonces sería de esperar o es de esperar que empiecen a haber cambios en nuestras vidas. Porque si estas 2 cosas, estas 2 peticiones ocurren, podemos esperar entonces la afirmación que el versículo 19 nos está diciendo. Podemos esperar que ocurran grandes cambios en la iglesia, porque queremos que Dios obre en ella con poder y que al final es de esa iglesia en favor de quienes se ha hecho estas oraciones. Mi amado hermano, mi amada hermana, no es suficiente con que nos hagamos presentes cada domingo. El hecho de que llenemos el asiento de este edificio no significa que estemos adorando a Dios. La realidad debería de ser, y la pregunta honesta y sincera debería de ser: ¿estoy siendo fortalecido en el hombre interior con la oración que acabamos de leer? ¿Habita Cristo en mi corazón y en su corazón?
¿Es esa una realidad de lunes a domingo o solamente a la 1:30 o a las 2 horas que dura nuestro servicio de adoración? Esa es la vida cristiana, esas son las implicaciones, y yo voy a ir un poquito más a la intimidad de cada uno de nosotros. Nuestras Biblias. Siempre me recuerdo de una quote que dijo Spurgeon. Si tu Biblia tiene suficiente polvo en su pasta para escribir la palabra condenado, preocúpate. Porque muchas veces la Biblia solo se convierte en un instrumento o en una prenda más para venir los domingos a la iglesia. ¿Qué quiero decir yo con esto? ¿Habita Cristo en nosotros a través de la meditación de su palabra si ni siquiera la bajo del carro? Que tengo que andar preguntando dónde está mi Biblia el día domingo por la mañana. Las demandas son serias. Nos lleva a pensar también de que hemos estado y hemos conocido el ambiente en donde lo que decíamos de las normas, de las regulaciones normativas y de las regulativas. No importa qué condición venga a la iglesia una persona, no es mi incumbencia si esa persona sale transformada. Debería de serlo. Debería de serlo el hecho de inquietar su comodidad, debería de ser el hecho de inquietar su pecado, debería de ser el hecho de inquietar y de sacarlo de la zona de comodidad en la que la gente cae. Voy a la iglesia el día domingo, la oración de Pablo es para que sean fortalecidos en el hombre interior, que Cristo habite en ellos, que sean fortalecidos. ¿Y cómo eso ha de ser una realidad en mí y en usted? ¿De sobarnos y de acariciar nuestro pecado? ¿O de incomodarnos? Porque la oración que el apóstol Pablo está haciendo por ellos llega, continuando en el versículo 27, ahora pasamos a la meta y al propósito de toda la oración del apóstol Pablo a partir de la segunda parte del versículo 17. Miren lo que dice el versículo 17, para que habite Cristo. Ahí está la segunda oración en vuestros corazones, a fin de que, la segunda oración, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender plenamente, o sea, que todavía no tenemos ese suficiente entendimiento para poder entender, para que seamos capaces de comprender, de digerir con todos los santos, o sea, en la iglesia, con el cuerpo de Cristo, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura de todos los misterios, de todos los privilegios que tenemos en Cristo. Hay un canto que los niños han cantado siempre, no sé si todavía lo cantan aquí. Es tan alto que no puede estar, que no puedo ir arriba de él, tan profundo que no puede estar, es tan ancho, está ahí. Tan grande es el amor de Dios. Eso es
La oración que el apóstol Pablo está haciendo por la iglesia de Éfeso, esa es mi oración y esa es la oración que cada uno de nosotros debería de tener presente todo el tiempo. Arraigados y fundados, dice otra traducción. El apóstol usa dos metáforas, usa un árbol y usa un edificio. Para asegurar la estabilidad de un árbol, Dios diseñó la naturaleza de esa manera que las ramas no han de extenderse más que su propio árbol. ¿Para qué? Para que exista ese balance, arraigados. Hay raíces que pueden sostener todo lo que el árbol tiene ahí. Arraigados. Luego la otra metáfora que el apóstol hace es la de una estructura, un fundamento es necesario para sustentar adecuadamente toda su estructura. Escuchaba a alguien hace poco que decía, esta construcción puede soportar hasta 3 niveles. ¿Por qué? Porque le dieron 1,5 metros de profundidad a la fundación, luego tiene tanto variaje y tiene tanto espesor el concreto que le pusieron. Ahí está, están fundados. Esa es la fundación que cada uno de nosotros debería de tener, cimentados y fundados en amor. ¿Para qué? Para asegurar la estabilidad nuestra. El árbol firmemente arraigado representa a todos los que aman al Señor y esos van a florecer y esos van a dar su fruto correspondiente. Asimismo, el edificio sólidamente fundado va a continuar creciendo ¿hasta qué? Hasta llegar a ser un templo santo en el Señor, como piedras vivas en el lenguaje que usa Pedro, que todos somos como piedras vivas. Pregunta, dicho esto, ¿cómo lucen mis raíces? ¿Y cómo lucen las tuyas? ¿Cómo está mi fundamento y cómo luce el tuyo? Versículo 18. Para que seáis plenamente capaces de comprender entre nosotros, entre ustedes, en su comunión, en su relación los unos con los otros. ¿Comprendemos esto? Tenemos ese arraigo, somos conocidos por nuestra manera de amarnos. La iglesia, los santos, vamos a comunicarnos los unos a los otros todas las maravillas que Él ha hecho en nuestro favor por nosotros, las inescrutables grandezas de su gracia. El Salmo 66 está plagado de alabanzas para todas las obras que el Señor ha hecho, pero mire lo que dice el Salmo 66 y solamente el versículo 16 y 17. Y estas son las maravillas que nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, como los santos, arraigados en amor, deberíamos de hacer. Y dice el versículo 16 del Salmo 66, venid, oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. Versículo 17, a Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. El Salmo 66, si usted tiene tiempo en su casa, que creo que sí lo tiene, vayamos y leamos todo el capítulo 66 y vamos a ver que ese Salmo está alabando por todo lo que Dios ha hecho en favor del salmista y obviamente nosotros cuántas maravillas podemos contar en nuestras vidas y cuántas maravillas yo puedo contar, le puedo contar a usted, cuántas maravillas usted puede contarle a su hermano, son incalculables. El hecho de que nosotros podamos respirar es una gran maravilla que Dios ha hecho. El hecho de que nos congreguemos cada domingo, cada viernes, es una maravillosa obra de Cristo en el corazón nuestro. El hecho de que usted tenga que comer ahora después que salgamos del culto es una maravilla.
El hecho que usted tenga un lecho donde recostar su cabeza es una maravilla. El hecho de que cuando llueve usted tiene cómo cubrirse del sol, de la lluvia, de todas estas cosas, eso es una maravilla entre nosotros. Y acá llegamos a algo que sale de nuestra comprensión, por lo menos antes de llegar a la gloria, antes, en este lado de la eternidad, llegamos a algo que, en otras palabras, todo lo descrito en la oración es de carácter y de propósito transformador. Eso es lo que el apóstol Pablo está orando, para que ellos sean transformados. Esa es la oración y eso es lo mismo. Por eso dije que es algo que nosotros no podemos todavía comprender, por lo menos de este lado de la gloria, en donde encontramos la médula, la columna vertebral de la oración del autor, donde llegamos al clímax, que más adelante lo vamos a ver en el capítulo 4, versículo 13, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero el versículo 19 es llegar al clímax de la oración y dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede, que sobrepasa, que no tiene límites en nuestra mente, a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Se imaginan qué es eso? No podemos entenderlo. Yo no lo puedo entender. En otras palabras, como ya dije, todo lo descrito en la oración es de carácter y de propósito transformador. Segunda de Corintios 3, 18 nos puede dar una idea de lo que esto significa. ¿Qué dice Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esto nos da una idea de lo que la oración del apóstol Pablo trata. Esa es la oración. Esa es el motivo. Por esa causa Él tiene dobladas sus rodillas. Esa es la expresión que está usando ahí. Como ya dije, no es una guía para cómo, ya el Señor nos ha dicho cómo vamos a orar. Los discípulos le preguntaron: Señor, enséñanos a orar. Y Él que les dice: bueno, cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Hay dos partes, hay división en la oración del Padre nuestro. Una es para exaltar su nombre, la otra es para pedir por nosotros. Y Él ya enseñó. Él incluso lo hacía, Él oraba. Esa es la oración del apóstol. Ya llegamos entonces a la 30,000 pies de altura, lo que el vuelo alcanza. Ahora vamos a empezar a descender. Quiero que dejemos por un momento toda la argumentación del apóstol Pablo, y no es que nos vamos a olvidar o no importa, no. Quiero que nos concentremos por un momento en el medio que él está usando para interceder por sus hermanos efesios, lo cual es la oración. Ahí quiero que vayamos ya empezando a ver ya la pista. El instrumento que Dios ha escogido para que nos comuniquemos con Él es la oración. Por esta causa doblo mis rodillas, dice él, la oración. Cuentan que un viejo predicador muy experimentado lo invitaron a predicar unos días en una conferencia durante un fin de semana, y que acostumbraba hospedarse en las casas de los miembros de la iglesia. Él pedía: ¿alguien me puede hospedar? Y él decía: ahí están los... Y siempre hay un hermano que dice: mi casa, ahí está mi casa.
O ahí tengo un cuarto. Cierto día se hospedó con una familia y mientras este hombre se acomodaba, preguntó, ¿en esta casa oran y a qué horas lo hacen? Y los miembros de la familia empezaron a verse el uno al otro y cuando eso pasa, eso no se hace. Y al ver titubear a la familia, este viejo predicador, buen predicador, dijo, yo no puedo quedarme en esta casa. Yo no puedo quedarme en esta casa porque yo necesito estar en comunión con mi Dios, con la gente que me rodea. Yo necesito estar en una constante comunión con Dios. Si se dan cuenta que mañana yo les tengo que predicar, ven mi necesidad de la oración. Si viniera este viejo predicador a mi casa y me pregunta mi vida de oración, ¿será que se va a querer quedar en mi casa? La oración es el medio que Dios diseñó para que nos comuniquemos con Él. Y si nosotros comprendemos un poquito quién es Dios, hermanos, la oración es un medio de gracia que es inmerecido. Como nosotros, gusanos de la tierra, tenemos un medio para ir delante del Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe en los ejércitos celestiales y podemos ir a Él. Y tenemos acceso al trono de la gracia. Hebreos habla de esto, que tenemos un sumo sacerdote. La oración es un medio de gracia que por cierto es inmerecida. Y esa es una llamada de atención para mí, para usted. ¿Con qué frecuencia nosotros oramos? Y si hay alguien aquí que afirme que ora sin ninguna dificultad, déjeme decirle que está pecando, que es un mentiroso, porque todos tenemos dificultades para orar. Jamás vamos a orar lo suficiente, nunca alguien ha escrito y nunca alguien va a decir, ¿saben qué? Ahorita ya tengo este tiempo libre, ya oré bastante, nunca. Mi invitación es a que meditemos juntos, y yo incluido, porque solamente a través de la oración nosotros vamos a poder depender de la obra de Dios. Eso, el hecho de no orar, eso sin que nosotros hablemos, eso indica, ¿sabes qué, Dios? Yo puedo yo solo, no necesito orar. Oremos. Jamás vamos a orar lo suficiente. Luego llegamos al versículo 20 para ir cerrando. ¿Cómo nosotros vamos a ser llenos de toda la plenitud de Dios? Conociéndole, amándole, siendo fortalecidos, que Él habite en nosotros a través de la oración. De esa manera nosotros vamos a ser llenos de su plenitud. Versículo 20. Y ahí es como el apóstol Pablo cierra su oración: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que ¿qué? De lo que oramos, de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Ahí está el propósito de toda la oración también.
Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él y solamente a Él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos ayude a orar los unos por los otros, para ser fortalecidos. Y aquí no está el apóstol Pablo, aquí estamos nosotros, y es ahí la invitación que en cada anuncio nosotros hacemos, hermanos. Encarguémonos de orar los unos por los otros. Oremos por nuestras debilidades, por nuestras aflicciones, por nuestras fortalezas, inclusive debemos de orar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta, ser guardados hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, te alabamos, te bendecimos. Queremos, Señor, que tú habites fortaleciendo nuestro hombre interior. Fortaleciendo, Señor, nuestro hombre interior. Que Cristo habite en nuestros corazones para poder ser capaces de comprender todas estas cosas. ¿Cuál es la altura, la anchura, la profundidad, la altura de tu amor por nosotros? La profundidad, Señor, la magnitud del amor que excede todo conocimiento. Que de este lado de la gloria, Señor, nosotros no somos capaces de comprender en su totalidad. Yo te ruego, Señor, por cada uno de nosotros, que nos fortalezcas, que nos ayudes, que, Señor, nos ayudes a meditar en tu palabra, que nos ayudes, Señor, a orar, a depender cada día de ti, Señor, a la hora de levantarnos, a la hora de acostarnos, Señor, que nuestra vida, Señor, sea conocida por hombres y mujeres que dependen de ti. Te damos las gracias, Señor, porque nos has permitido reunirnos un domingo más. Y te pedimos, Señor, que el próximo domingo podamos estar de nuevo acá. A aquellos que no vinieron, Señor, yo te ruego por ellos, que les guardes, les protejas. Si hay algún enfermo entre ellos, Señor, de que tú les socorras, les sustentes, les proveas de salud, Señor. A los debilitados te pido por ellos. A los de doble ánimo te pido por ellos. A los débiles. También te pido por aquellos fortalecidos, Señor, que sigan siendo fortalecidos. Fortalécenos, Señor, en tu palabra, en tu amor, en tu gracia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pedimos estas cosas por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a, después de habernos expuesto a la palabra del Señor, vamos a cantar Junto a la Cruz para terminar. Vamos a cantar a capela, lo vamos a hacer como siempre lo hemos hecho, Junto a la Cruz. ¿Me ayuda, hermana? Murió el Salvador por mis pecados.
maravilla, Jesús me salvó. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre, gloria. Junto a la cruz recibí el perdón, limpio en su sangre está mi corazón, llena mi alma de gozo y paz. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre, gloria. Ven sin tardar a la cruz, pecador. Allí te espera Jesús Salvador. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre, gloria. Bendiga, hermanos. Quería, una vez que esté ya terminado eso, hermanos.